Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine Sánchez Chirito, soy alumna del UNIFE y el día de hoy haré una entrevista a una madre de familia, la cual nos contará acerca de su embarazo, su parto y también los primeros meses de vida del bebé. Estos datos nos ayudarán al curso de Psicología Evolutiva. Pues bien, ahora sí vamos a empezar preguntándole primero su nombre a la señora. Por favor, ¿nos podría indicar su nombre? Claro, mi nombre es Alessandra Infantes y tengo 25 años. Correcto, señora. Vamos a empezar una serie de preguntas y la primera sería, ¿cuál fue su edad al momento de salir embarazada? Al momento de salir embarazada tenía apenas 19 años. Correcto. ¿Y usted con quién vivía en casa? En ese entonces estaba viviendo con mi mamá y con mi hermano pequeño. En ese entonces él tendría unos 2 años aproximadamente. 2 añitos, 2 correcto. años. Y dígame también, ¿cuál fue la actitud que su familia tomó ante esta noticia que usted traía a casa? Pues la verdad que se sorprendió mucho, se decepcionó bastante porque estaba cruzando lo que eran mis estudios superiores, algo que se vio truncado en ese entonces, ya que venían nuevas responsabilidades. Entonces, pero ya poco a poco lo fueron aceptando, ¿no? Y de ahí todo bien. Entendemos. También quería preguntarle cómo califica usted la calidad de apoyo que tuvo de su pareja, ¿no? Al enterarse que estaba embarazada. Pues al enterarse, como que para ni uno de los dos fue agradable, porque tanto él como yo teníamos en cierta manera metas personales y las cuales estaban viendo truncadas. Pero yo tomé la decisión de tener a mi hija. Entonces es algo que a raíz de eso nos empezamos a distanciar un poco más hasta que llegó un punto en que nos separamos totalmente y ya cada uno tomó su rumbo, ¿no? Entonces de ahí podría decirle que cero, nula. Entendemos. Y bueno, y hasta el día de hoy, ¿usted no sabe nada del padre de la pequeña? Por temas judiciales sí sé. Quizá a veces de que se ha tratado de contactar conmigo para poder ver quizá una que otra cosa con respecto a lo del juicio, pero digamos en caso con respecto a la bebé no. Antes yo le decía, ven a ver a la bebé, no importa que no me des, más que nada por el hecho de que tenga la presencia La paterna. parte emocional para Claro, ella. pero bueno, era decisión de él, tampoco no era cuestión de que yo le esté obligando o esté atrás de él como niño. Hasta que llegó un punto en que ya me cansé de estar preguntándole o diciéndole que venga, y de ahí se alejó completamente, yo ya también no tomé interés, y una que otra vez me decía para vernos, y bueno, más que nada para ver a la bebé. Yo le decía de que ok, está bien, pero tiene que ser siempre bajo mi supervisión, porque prácticamente, ya que la bebé no pasaba tiempo con él, entonces la bebé no era un extraño, era un desconocido. Y Fabiana, mi hija, siempre ha sido muy pegada a mí, no se acercaba, aunque sea, digamos, mi padre, y eso que lo veía de vez en cuando, no se acercaba o no se quedaba con cualquiera. Entonces, imagínate a alguien que no ha visto casi nada. Entonces, con mucha más razón, yo tenía que estar ahí para darle esa seguridad a mi hija, ¿no? Y de ahí, bueno, no quería, y me decía de que sin mí, de que no quería, pero yo siempre he tenido la idea de darle su espacio. Una vez, para el cumpleaños de 3 años de mi hija, sí nos habíamos visto, porque él me había dicho para vernos, y yo, perfecto. Estuvieron jugando y todo, les di su espacio. Ellos adelante, pero yo siempre supervisando que mi hija esté bien. Correcto, muchas gracias, le agradecemos por su respuesta, por recordar ese momento. También queríamos preguntarle cuál fue su salud física durante su embarazo, ¿no? De repente, si hubo enfermedades, alguna dolencia a partir de su embarazo, ¿nos podría comentar? No pasé enfermedades, dolencias, pero lo que sí es que bajé de peso totalmente. Siempre he sido agarradita, pero cuando salí embarazada, a pesar de que comía, bajé de peso. A mí me decían que parecía una pita con su nudo ahí. Pero sí, había bajado de peso bastante. Y quizás usted preguntó o consultó por qué fue este motivo. Y la verdad que no, simplemente lo tomé como un cambio hormonal debido al embarazo. Correcto, muy bien. Y bueno, y lo que es también importante es hablar acerca de la salud emocional.
¿Usted cómo se sintió durante todo este periodo del embarazo? Sabemos de que a veces el embarazo a veces choca, por ejemplo, nos da ansiedad o de repente estrés o nervios. ¿Cómo lo manejó usted? Al principio me chocó mucho justamente por la edad que tenía, porque no estaba preparada para un embarazo, no estaba preparada como para tener un hijo. Más aún por también al momento de darle la noticia a mi familia, porque al principio, tanto como para ellos también fue chocante, entonces no fue al principio un buen trato. Entonces como que al principio yo sí trataba de estar bien y después ya poco a poco empecé a superarlo todo, más que nada porque sabía de que mi salud emocional implicaba mucho y le afectaba mucho a mi bebé. Y yo quería que mi hija esté bien. Por ejemplo, cuando tenía 5 para 6 meses de embarazo, por ejemplo, yo me enteré sobre que el papá de mi hija me había sido infiel. Entonces, eso fue la razón por la cual yo me había separado del papá de mi hija. Entonces, yo dije, ok, él me pidió perdón y todo, dije, perfecto, regreso con él. ¿Qué implica? Estar pensando dónde va a estar, qué va a estar haciendo, si me estará diciendo la verdad, y yo no iba a estar tranquila emocionalmente. Y acá lo que me importaba era la salud de mi bebé. Entonces yo preferí cortar todo de raíz. Y es a partir de ahí que yo corto toda relación con él. Y es donde yo me empiezo a alejar de él. Más que nada por mi salud emocional y por la de mi bebé. Entendemos y bueno, suele pasar, pero lo importante es que usted logró superar esto y salió adelante y también con su linda niña, ¿no? Claro. Queremos preguntarle también, y es también importante saber cómo se alimentó usted durante su embarazo. Quizás tuvo unos antojos, algunos alimentos preferidos, o quizás no le gustaban algunos alimentos que antes sí. Por favor, coméntenos esto. Pues en sí, a mí me gustaba mucho comer, digamos, a veces se preparaban tortillitas de quinoa o tortillitas de verdura, cosas así que a mí me encantaban. Pero cuando salí embarazada, esas tortillas me daban unas náuseas que no las soportaba ni siquiera el olor. No soportaba el olor a las frituras, al chaufa, al pollo a la brasa, no podía, no lo soportaba. Inclusive, una vez, cuando el papá de mi hija fue a verme, él sabía que yo no soportaba ese olor y se viene a verme con su bróster ahí en mano. Y yo justo había tomado leche. Y al sentir ese olor, le terminé encima, ¿no? Entonces, y él sabía que no podía. Entonces, eso es lo que me pasaba. No podía, no soportaba esos olores. Pero lo que sí le agarré un buen gusto era a la Coca-Cola, cosa que era muy raro en mí porque no soy de tomar eso, pero un gusto bien rico a la Coca-Cola y el agua de maracuyá. Siempre, más que nada en los almuerzos, mi agua de maracuyá, siempre no tenía que faltar. Está bien. Y también, bueno, quería preguntarle, aprovechando su respuesta, ¿las náuseas duraron durante algunos meses o fue durante todo el embarazo? Y el gusto por esto de maracuyá y la Coca-Cola, ¿cómo fue también el tiempo? Pues lo que eran las náuseas me duró todo el embarazo y a partir del tercer o cuarto mes es donde ya empecé a agarrar el gusto a lo que es la Coca-Cola y la maracuyá. Y eso también fue hasta finalizar el embarazo. Está bien, entonces la bebé tomó bastante maracuyá Sí. y Coca-Cola. Muy bien. Y a ver, también quería preguntarle, quizás usted tuvo algún accidente durante el embarazo, quizás caídas o algún corte, algo que sucedió. No, la verdad es que he tratado de llevar mi embarazo lo más tranquilo posible para que mi bebé también esté bien, ¿no? Correcto. Bueno, queríamos preguntarle también acerca de la realización de sus controles durante el embarazo. ¿Cómo fueron estos? ¿Fueron quizás desde el principio o a mediados para saber cómo estaba la salud de la bebé? A ver, primero fue al partir del tercer mes, es que yo le había contado a mi familia respecto a mi bebé. Entonces, antes de eso yo no estaba tomando ni un tipo de medicamento. Entonces, al tercer mes, cuando una vez que mi madre se enteró que yo estaba embarazada, es donde me trae el ácido fólico. Y yo empiezo a tomar eso. Todavía no estaba yendo a atención justamente porque había huelga médica. Entonces, lo primero que había hecho era atenderme en la posta médica más cercana a mi hogar. Y de ahí empecé a llevar ya los controles en lo que era la clínica Mayo, más que nada por las ecografías. Claro, ¿no? saber del bebé. Claro, más que nada por ello. Pero de ahí todos los controles los estaba llevando en la posta médica. Pero una vez que se levantó la huelga médica, empecé a llevarlo en la maternidad de Lima. Pero inclusive antes de que se levante la huelga médica,
Y ya en el quinto o sexto mes es que yo empecé a llevar mis clases de psicoprofilaxis en la maternidad. Y luego ya para el octavo mes de embarazo, séptimo mes de embarazo más o menos es que se levanta la huelga médica. Ah, correcto. ¿Y entonces usted no conoció el sexo de su bebé? ¿O sí lo llegó a conocer? Lo llegué a conocer pero erróneamente. A ver, cuéntenos un poquito de eso, por favor. Lo que pasa es que justo el día que me estaba yendo a hacerme mi primera ecografía, que era más o menos al cuarto mes y medio, que ese mes ya se está viendo más o menos el sexo del bebé, la doctora me dice, va a ser varoncito. La verdad es que yo siempre quería mujercita. Siempre preferencia, Sí. ¿verdad? Pero cuando me dijeron varoncito dije, bueno, pues es mi bebé, ¿no? Claro. Entonces también estaba emocionado, aunque el más emocionado era mi hermano. Ah, ya había con quién jugar. Sí, no, yo tengo un hermano que en ese entonces tenía 16 años. Ah, correcto. Y justo él se había colado en mi ecografía y él estaba ya. emocionado. Y me decía, le vas a poner mi nombre. Entonces la acompañó a este momento tan especial a saber qué Sí. sexo iba a ser su bebé. Sí, entonces me habían dicho que iba a ser varón. Y yo, bueno, pues ya estaba con la idea que iba a ser varón. Y ya no podía estar haciéndome tantas ecografías, o bueno, las ecografías que me estaba haciendo ya no salía el sexo de mi bebé. Hasta que una vez que se levanta la huelga médica, me hago mi ecografía en la misma maternidad y el doctor me dice, señora, va a ser mujercita, ¿cierto? Y yo, ¿en serio, doctor? Y me dice, sí, digo, doctor, no me esté bromeando, a mí me han dicho que va a ser varón. Me dijo, no, señora, aquí está bien claro, mujercita. Pero como que ya me había quedado esa duda, va a ser varón, va a ser mujer, y de ahí a la siguiente ecografía tampoco se dejó ver. Tampoco es algo incierto. Sí, fue algo incierto y bueno, hasta que nació, ¿no? Y me di cuenta que sí tenía razón el doctor, era mujercita. Muy bien, muchas gracias por esa pequeña historia. Y bueno, ya para terminar esta primera parte de la entrevista, queríamos preguntarle qué medicamentos consumió usted durante el embarazo, ¿no? Pues empecé a consumir lo que son el ácido fólico, lo que es vitaminas, complejo B si no me equivoco, también para acompañar el ácido fólico. Y de ahí ya todo era en base a la alimentación. Todo ya era en base a la alimentación, de ahí más de eso no estaba consumiendo. Correcto. ¿Y hubo algún problema con algún tipo de verduras, de algunas frutas que quizás le gustaba o no le gustaba? No, la verdad es que sí, siempre he sido de buen comer, nada más que lo único que se había agarrado a cositas era a las grasas. Pero de ahí a todo lo que eran las verduras, las comidas, sí lo comía normal, ¿no? Eso sí. Ah, ya. Ok, muchas gracias entonces, señora Alexandra, por sus respuestas en esta primera parte de la entrevista. Y bueno, a continuación viene la segunda parte, que vamos a hablar acerca del parto y de los primeros meses de vida del bebé. Bueno, señora Alexandra, para empezar queríamos preguntarle ¿en qué semanas se presentó el trabajo de parto? Se presentó a la semana 38 más o menos. Correcto. Y bueno, ¿y en qué establecimiento usted se atendió? La verdad, mi objetivo era atenderme en la maternidad por el CIS, muy bien, ya que no estaba asegurada. Entonces, cuando yo voy a la maternidad fue un día un día viernes, porque un jueves en la madrugada ya me empezó las contracciones. Entonces, voy a la maternidad un día viernes. Entonces me preguntan mis datos, ok, perfecto, tengo CIS. Me preguntan los datos del papá de mi hija. Me dijeron, no, el señor está asegurado. Usted tiene que pagar. Y yo, ok, no estaba dentro de mis planes, no estaba dentro de mi presupuesto. Entonces, de todas maneras, me llevaron adentro para que pueda ver más o menos en cuánto estaba de dilatación. Salí, el papá de mi hija me estaba esperando afuera. Y le comenté. Entonces, ese día no sé qué habrá hecho que me llegó a asegurar. Y terminé haciendo mi labor de parto en lo que es en el Voto Bernales, en Santa Anita. ¿No? Entonces, ahí es donde ya di a luz a mi hija. Correcto. Entonces, usted fue a un hospital y luego fue asegurada Sí. en Voto Bernales. Muy bien. Y dígame ¿cuál fue su tipo de parto? ¿Fue cesárea o fue normal? Fue cesárea. En el Voto Bernales me habían indicado de que era porque estaba disminuyendo el líquido, justamente porque ya la placenta ya se estaba envejeciendo y estaba produciendo el líquido. Al principio no quería cesárea porque me daba miedo, había pedido que me induzcan al parto, me habían indicado de que no,
que tiene que ser cesárea. Y bueno, tuvo que ser cesárea en ese momento del nacimiento de mi hija. Muy bien, entonces fue por cesárea su parto. Y dígame, ¿usted recuerda cuánto tiempo duró este labor de parto? Habrá entrado aproximadamente a las 5 de la tarde. El labor de parto. Sí. Claro, desde que entró usted, desde que dijeron usted va a ser cesareada hasta... Bueno, eso fue más o menos cuando ingresé a sala, habrá sido a las 5 de la tarde y mi hija nació 6:47. Entonces más o menos esa hora fue el nacimiento de mi hija, bueno, hasta que después ya terminaron con lo que era coser y después llevarme a sala de reposo. ¿Y entonces usted recuerda exactamente a qué hora nació la bebé? Sí, 6:47 de la tarde. 6:47 de la tarde. Y dígame, bueno, nos comenta usted de que fue a las 38 semanas, ¿no? Entonces, no fue un bebé prematuro. No, nació a un buen tiempo. Correcto, entonces tampoco estuvo en incubadora, no presentó ningún problema después de su nacimiento. No, todo tranquilo con la bebé. Correcto, señora. Entonces también dígame, y queremos saber porque es importante, ¿cuál fue la atención médica que usted recibió? ¿Cómo la califica? ¿Si fue buena o mala o quizás esperaba un poco más, ya que usted era una mamá primeriza? ¿Cómo se sintió usted? Y la verdad que me sentí muy bien. Aunque había visto quizá otras enfermeras cómo trataban a otras pacientes, pero será por bendición de Dios de que me tocó con otra enfermera de que tenía paciencia conmigo y me ayudó mucho cuando estaba internada con la bebé. Y de ahí con lo que son los doctores en el momento del parto, no, o sea, fue buena la atención, estaba tranquila, no pasó nada. Correcto. Y bueno, ¿y después de cuánto tiempo le trajeron a su bebé? Para que usted la conozca, la pueda ver, sentir esa emoción de tenerla junto a usted. Plan de 10, 9 de la noche que me subieron ya a piso. Entonces estaba en sala de reposo justamente para que se me pase todo y pueda limpiar todo con respecto a lo del parto, ¿no? Entonces de ahí, después de eso, ya me subieron a piso. Y cuando me subieron a piso, a la media hora me trajeron a mi niña, que fue el plan de 9, 10 de la noche aproximadamente. Correcto, muy bien. Y dígame también, ¿cuánto demoró la recuperación de su cesárea? ¿A cuánto tiempo le dieron de alta? ¿A los cuántos días? Supuestamente era que me dé de alta a los 2 días, pero justo eso fue para un 8. Mi hija nació un 6 de diciembre, para el día 8 ya me tenían que dar de alta, ¿no? Pero el día 8 empecé a hacer fiebre y me hicieron quedar hasta el día 9. Y ya el día 10, en la mañana, ya me dieron de alta. Correcto. ¿Y nos podría usted contar por qué fue el motivo de la fiebre? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le indicaron los médicos? No me indicaron con exactitud, simplemente me indicaron que tenía fiebre, me pusieron el antibiótico correspondiente para que pase y nada más me indicaron de que era a veces cambio del cuerpo, ¿no? Justamente por la adaptación misma que ha sido una cirugía lo que me habían hecho en ese momento. Correcto, muy bien. Después de eso no tuvo ninguna otra molestia. No, la verdad que no. De ahí, con respecto a lo que es la cesárea, y sí me daba miedo, me daba bastante miedo que se me infecte, entonces trataba de mantenerlo con lo que son llantén, ponerlo ahí o ponerle alguna cremita para que baje, porque siempre estaba rojito, siempre estaba rojo, pero trataba de bajarlo para que no se me infecte. Entendemos. ¿Y quizás alguna indicación que le dio el doctor o el hospital para manejar esa herida de la cesárea? Me indicaron que no le ponga nada. Pero sí le puse el llantén justamente porque eso tiene propiedades antiinflamatorias, pero fuera de ello me indicaron de que no tengo que estar usando ropa interior apretada o cosas que estén rozando la herida para que no le infecte y que no esté cargando peso, ¿no? Y que tengo que estar en bastante movimiento, tengo que estar erguida para que la herida se estire, o sea, mi piel se estire, ¿no? Entonces, esas eran las indicaciones que el doctor me había dado en ese entonces. Muy bien, señora, gracias por su respuesta. Y quizás también queríamos preguntarle si usted podía compartirnos el nombre que le puso a su pequeña para poder conocerla. Mi pequeña se llama Luana Fabiane. Correcto, muy bien. ¿Y cuántos años tiene ahorita ella? Ella tiene 6 años, a fines de año va a cumplir 7. Wow, los años pasan muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, señorita. Y dígame también algo importante, y quizás usted recuerde, ¿cuál fue la talla y peso de Fabiane?
Fabi nació con 49 centímetros y nació pesando 2 kilos 600 gramos. 2 kilos 600 gramos. ¿Cómo le indicaron el doctor este peso estaba bien, estaba dentro del rango? ¿Qué es lo que le dijeron los doctores? Me indicaron que estaba, tanto talla como peso, me indicaron que estaba bien. No estaba con sobrepeso y tampoco estaba con desnutrición. Entonces estaba en en una buena estatura y en un buen peso. Bueno, ¿me podría indicar también cuál fue la estancia en la hospitalización? O sea, ¿cuánto tiempo duró usted en el hospital? ¿Nos podría nuevamente contar eso, por favor? Fueron del 6 al 9 prácticamente, fueron unos 3 días exactos, hasta el día 10 que me dieron de alta, bueno, por así decirlo, 4 días en el hospital. ¿Y usted salió de alta en la mañana, en la tarde? Quizás nos puede comentar quién fue a recogerla. Me dieron de alta a 10 de la mañana aproximadamente y quien fue a recogerme fue el papá de mi hija. Me recogió, me trajo obsequios, regalos, tanto para la bebé, para mí, y después ya me trajo a mi domicilio donde estoy con mi madre. Y también estaban emocionados en casa por la llegada del bebé. Sí, la verdad es que también mi mamá, y más que nada mi hermanito, el pequeñito, estaba ahí emocionado por conocer a su nueva sobrinita. Y bueno, quizá también nos podría usted contar algunos problemas posteriores al parto, sobre todo en la parte emocional, quizás depresión o estrés o ansiedad, porque esto de ser madre también cambia un poco los estados de ánimo de una. La verdad es que lo pasé tranquilo. Sí, al principio las trasnochadas un poco como que sí me chocó un poco. Pero de ahí, con respecto a lo que es el estado emocional, estaba tranquila, estaba feliz por mi hija, tanto porque tanto ella como yo estábamos bien, ¿no? Y eso sí, un poco quizá atemorizada por el hecho de mi cesárea, nada más. ¿Y usted siente que fue importante el apoyo de su mami, de su hermano, quizás en esta etapa? Sí, mi mamá me apoyó bastante. Mi madre me apoyó demasiado con respecto, como yo estaba con la cesárea, ella me ayudaba en las noches con la bebé. Entonces ella se encargaba de la bebé, ella trataba de que no haga tanto esfuerzo para que también no se me infecte lo que es la cesárea, me ayudó tanto con lo que son sus baños de la bebé. Entonces quizá ya lo que era cambiarle la ropita o cambiarle el pañal sí lo hacía yo porque no era tanto, pero quizá el hecho de cargarla, bañarla, eso sí ya me apoyaba mi mamá hasta cierto punto, hasta unas 3 semanas aproximadamente. Muy bien. ¿Y usted cuánto cree que demoró en sí toda la recuperación de la cesárea, ¿no? que usted sufrió? Por lo menos unos 3 meses, para que esté, por así decirlo, ya tenga una mayor movilidad, unos 3 meses. Correcto, muy bien. Y bueno, ya hablando de la pequeña, de los primeros meses de vida de Fabiane, queríamos saber cuál fue su alimentación del bebé, en qué mes se comenzó a alimentar y también cuánto duró la lactancia de Fabiane, a los cuántos años o meses dejó ya de lactar, ¿no? Por favor, cuéntenos. Pues desde que nació le he empezado con darle de lactar y le di de lactar hasta los 2 años y medio más o menos, ya grandecita, pero es que tanto para ella como para mí fue un proceso largo. Eso hablando de lactar en las mañanas, porque lactar en las noches fue hasta los 2 años y 8 meses, ¿no? Entonces, pero hasta los 2 años y medio sí, como que ya no me pedía tanto en las mañanas o cuando estábamos en público, ¿no? Entonces ya como que fue así poco a poco, pero le chocó tanto a ella como a mí porque es como que es algo de mí que se está desprendiendo, ya no es mi bebé que está ahí, ¿no? Claro. Pero ya como ya está empezando a los 3 años empieza el jardín, entonces ya le empecé a hablar, le empecé a explicar y entendió y poco a poco lo fue dejando, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Y la lactancia fue exclusivamente materna o quizás con algo, un producto artificial? Pues durante los 6 primeros meses fue totalmente materna, si es que no es hasta un poco más, ¿no? Porque yo la verdad es que me salía mucha leche, entonces todo fue lactancia materna hasta que después ya empezó a comer.
Una vez que ella empezó a comer sus papillas y todo ello, y después ya un poquito más grande, ya le empecé a dar la leche adicional, Claro. ¿no? Entonces ella se fue complementando de esa manera, pero con respecto a lo que son sus papillas no tuve ningún inconveniente, me recibía, ella empezó a comer más o menos a los 5 meses, porque ya 4 mesecitos veía a alguien comer y estaba con su boquita que quería, que pedía. Entonces ya a los 5 mesecitos ya le empezamos a dar de comer, más que nada también por vía del pediatra. Le pregunté si es que estaría bien, me indicó, o sea, que sí, entonces sí podía proceder a darle de comer. Correcto, señora. ¿Y usted cree que esto de la lactancia materna hay una conexión entre usted y el bebé? Sí, hay mucha conexión emocional, porque no solamente es el hecho de que esté lactando, sino de que también yo la observaba, ella me miraba y era como que unas emociones muy bonitas y es como que hasta ahora, quizá no lacta ahora, pero cuando estamos echadas, nos miramos, sus ojitos me hace recordar mucho cuando lactaba, el hecho de que somos muy cercanas, muy pegadas. Ella es muy pegada a mí, no puede estar mucho tiempo, yo no puedo estar mucho tiempo lejos de ella, ¿no? Porque ella está que pregunta por mí, está que mamá y todo eso, ¿no? Muy bien, señora. Muchas gracias por su respuesta y por contarnos esto tan personal de usted. Hablando también de qué tipo de alimentos suplementarios ofreció usted durante el primer año al bebé, ¿no? De repente verduras o algo que le recetó el doctor, algo adicional, ¿nos podría contar, por favor? Pues llevaba la dieta tal cual como me indicaba el doctor. Trataba de darle, a veces le daba lo que es una sustancia de vaso, más que nada para complementarle lo que es el hierro a la bebé, ¿no? También le daba lo que era bastante hígados, le daba verduras. Ya al principio sí sus papillas, después ya poco a poco le empecé a dar lo que son las frutas, ya para que empiece a masticar, sus verduras también. No me rechazaba. Muy poco de estar rechazándome, siempre me aceptaba todo lo que le daba. Correcto. Y más o menos a qué edad ella ya comenzó a comer, ¿no? Poder masticar sus verduras, sus frutas, porque sabemos que al principio no cuentan todavía con todos los dientecitos y de repente puede atorarse, ¿no? ¿Nos podría indicar? Claro, fue más o menos hasta el año más o menos de que ya empezó a comer totalmente. También a esperar hasta que se le salgan los dientecitos y pueda masticar, ¿no? Entonces más o menos al año ya con mayor tranquilidad es que empezó a comer. Ya sí, le daba todo chiquito como para que no se atore, pero ya empezaba a masticar y comía. Correcto. ¿Y la pequeña desde el inicio de que empezó a comer tuvo buen nivel de hemoglobina o quizás le recetaron algún hierro o algo adicional para que aumente esto de la hemoglobina? No, siempre he tenido buena hemoglobina, siempre he tratado, sí, lo importante para mí siempre era el hecho de su alimentación, que todo esté balanceado, más que nada que el hierro no le falte, lo que son las vitaminas para que crezca bien y no le afecte, porque tengo conciencia de que a muchos niños les afecta mucho la anemia. Y eso también más adelante, mientras van creciendo, no les va ayudando lo que es neurológicamente. Entonces, una buena alimentación hace que sus neuronas conecten más y hace que más adelante tengan lo que es una buena retención en el momento de aprender. Claro que sí, señores, eso es la información correcta. Y bueno, hablando también de algo importante para el bebé, es el sueño, ¿no? Tanto para usted como para el bebé. ¿Qué tipo de sueño tenía el bebé durante el primer mes? La verdad es que sí se despertaba bien para que le cambie el pañal, tenía gases, pero de ahí ya trataba con la leche. Ya nos quedábamos dormidas dándole solamente pecho, pero al principio sí me chocó un poco porque no era estar levantándome mucho, ¿no? Entonces, como mencioné, mi mamá me ayudaba bastante en ese momento. Entonces, la que prácticamente pasaba un poquito más de las trasnoches es mi mamá, porque ella me ayudaba con la bebé, tanto ya que por la cesárea no podía levantarme mucho. Claro. Entonces, pero aún así también sentí de que yo no podía descansar bien. Pero con respecto a mi bebé, sí dormía bien, no era de que se esté fastidiando, a no ser que quizás se enferme, pero eso ya pasó meses más adelante, a partir en el 8.º mes es donde se me enfermó, le dio un pequeño resfriado.
¿no? Ya, muy bien. Entonces, sabemos que durante el primer mes el bebé se despierta a cada momento. ¿Usted cómo cree que en qué mes ya el bebé tenía un mejor sueño, ¿no? Fabiane, ya dormía más horas, descansaba más. Pues será más o menos al mes y medio que ya empezó a dormir ya más tranquila, más de corrido. El primer mes como que sí, un poquito como que hasta que se adapte y todo ello, pero aún así dormía regular en la mañana y en la noche también dormía bien. Solo que a veces para cambiarle su pañal o quizás si es que tenía hambre o sacarle los gases nada más se levantaba, pero de ahí, fuera de ello, entonces sí dormía, sí, no tenía ni un inconveniente. Pero usted se desvelaba siempre Sí. cuidándola, que todo esté bien. Sí, totalmente. Muy bien, señora Alexandra. Entonces también queremos saber acerca de usted, de la salud de usted, quizás algunos problemas físicos durante estos primeros meses de vida, por ejemplo, durante la lactancia, quizás la bebé los primeros meses no sabía y quizás le hizo herida, o de repente problemas digestivos o variaciones de ánimo también. Variaciones de ánimo no tanto. Siempre he tratado de tener, bueno, con la bebé sí tenía paciencia, ¿no? Entonces no me estresaba mucho con la bebé. Con respecto a lo que es la lactancia, siempre me decían de que cuando empiece a salirle los dientecitos te va a morder y siempre tenía ese miedo, pero cosa que no sucedió con mi hija. Entonces mi bebé no me mordía y eso a mí estaba tranquila con eso. Pero de ahí los gasecitos a veces que nunca faltan los bebés, ¿no? Entonces siempre trataba de sacarle los gasecitos. Si no era con el Gaseovet, le daba agüita de anís y siempre yo trataba de tomar quizá anís o alguna otra hierba para que baje los gases y no la transmita tanto a la bebé al momento de lactar. Claro, porque se sabe, ¿no? Y se dice de que todo lo que consumimos nosotros lo pasamos por la leche materna, ¿verdad? Claro. Muy bien, y ahora también hablando de un tema importante para el bebé, coméntenos y cuéntenos acerca de la vacunación, si ella recibió su primera vacuna, ¿no? Y la terminó de recibir hasta el año que corresponde. Sí, recibió desde el primer mes su primera vacuna. Yo me acuerdo también la primera vacuna que recibió, yo lloré con ella porque su dolor era mi dolor. Me daba penita porque le está lastimando y ella lloraba con sentimiento. Y entonces, no, la cuestión es que eso ya fue hasta poco a poco que ya nos fuimos adaptando. De hecho que siempre terminaba llorando ya hasta que tomó conciencia inclusive y ya sabía que le iban a vacunar y no quería, y eso era que cuando tenía, creo que una de las vacunas es a los 9 meses o al año, no recuerdo muy bien, pero ya cuando ya tenía noción ya no quería, ya se daba cuenta y no quería y sabía lo que sucedía. Entonces así fue hasta que, por ejemplo, no, todas sus vacunas ya están hechas. Todas sus vacunas hasta los 4 años, aunque le falta hay un refuerzo, creo que a los 7, 8 años, si no me equivoco. Entonces, eso sí ya después le va a estar tocando, ¿no? Correcto, muy bien. Y bueno, después de la vacuna, ¿cómo se ponía la bebé? ¿Había fiebre? ¿Cómo era su estado de ánimo de la bebé? Por favor, cuéntenos un poco. A veces era normal, no le afectaba, pero había veces en que se le ponía rojito el brazo, se ponía un poquito alicaída, su estado de ánimo no era el mismo, sino de que estaba un poco bajoneada, sus ojitos eran llorosos, a veces le daba fiebre, entonces le trataba de dar paracetamol para que le baje la fiebre, y ibuprofeno también quizá para el dolor, acuerdo a lo que el médico me indicaba, ¿no? Entonces sí ponerle compresas frías en el hombro, entonces también para que le baje el dolor. Y así era como que a veces sí y a veces no. Correcto, muy bien. Y también mucho amor y mucha dedicación y mucha paciencia. Totalmente. Muy bien, señora. Entonces también ya para terminar, ¿no? ¿Cuál fue la salud del bebé, ¿no? De repente tuvo sufrió de alguna enfermedad durante los primeros meses de vida, quizás un resfrío, alguna caída, algo que nos pueda comentar.
Pues los resfríos sí a veces se daban justamente por el cambio del clima, entonces uno siempre tiene que estar ahí. A veces se me resfriaba, las malas noches, hasta ahora ella tiene estos síntomas. Se resfría la primera noche hasta la tercera o cuarta noche de que vomita por las noches. Entonces yo ya estoy preparada con mi tina y todo al lado para que ya tener todo ahí, porque eso siempre es así con ella. Todo característico. Sí, desde que se resfrió, desde el plan desde los 8 meses más o menos hasta ahora, de que sí, es algo de que siempre vomita y termina vomitando todo lo que tiene, ¿no? Entonces ya de ahí con tranquilidad la acuesto, pero eso siempre es en la noche. Eso ya después en la mañana está como si nada, como si no pasó nada. Después llega la noche y nuevamente con los mismos síntomas. Pero entonces de ahí ya tiene que estar al pie de la letra. Al pie de la letra todo. Correcto. Quizás ha tenido algún accidente, alguna caída o algo, la pequeña. Una vez, es justo, había un juguete que tenía unas pelotitas chiquitas. Y ella traviesa lo termina sacando, lo termina rompiendo y se terminarían saliendo las pelotitas. Y una de esas pelotitas se pone dentro del oído. Y yo estaba desesperada. En ese entonces estaba en el Callao, no sabía dónde ir. El hospital que estaba cerca, que acá no ven, no sabía dónde ir. Me fui a emergencias pediátricas, que el otorrino no está atendiendo, que tiene que venir mañana. Yo desesperada, preocupada, mi hermano que me sigue, él me estaba acompañando, y en una de esas que estaba salte y salte con la bebé, se le terminó saliendo la bolita. Ya no tuvo necesidad de ir al doctor, pero aún así ese susto se quedó ahí, porque decía se le va a entrar más, va a ser peligroso para ella, y ella estaba asustada por ella. Entonces, pero de ahí entre juego y juego es que se le terminó saliendo. Y ya después ya tranquilo todo. Gracias a Dios, no pasó a más. Menos mal, gracias a Dios. Los pequeños son así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos. Siempre estar vigilándolos, porque ellos en un ratito... Sí, y eso, hasta ahora tienen la manía de estar metiéndose cosas a la boca, y a mí me da miedo. Le digo, no lo hagas, pero ella es una manía que se mete toda la boca. Ella tiene 7 años. Entonces... es una manía que ya no sabría cómo sacárselo, la verdad, pero ya es algo que supongo que a medida que va creciendo se va a ir dando cuenta y ya va a perder esa manía, ¿no? Claro, esperemos poco a poco, ¿no? Ellas van madurando y ya se van dando cuenta de las cosas. Bueno, ya para terminar, la última pregunta, queremos saber si quizá el bebé tuvo un problema de salud. Quizás llegó usted a llevarlo para que sea atendido por un médico. Nos comenta esto del objeto de la oreja, pero que no le llegaron a atender, pero quizás hubo un caso de que sí llegó a ser atendida por un médico. Un caso así extremo, ¿no? A no ser quizá alguno de sus resfriados, o también al principio ella tenía el pie plano y el pie hacia adentro. Su pisada era hacia adentro, entonces sí tenía que llevarla a lo que es el traumatólogo para que me recete sus ortopédicos, hacerle su terapia para que pueda enderezar su caminar, y nada más eso. Bueno, y aprovechando esto que nos cuenta, el día de hoy, ¿ella mejoró esta situación de la ortopedia? Sí, lo mejoró bastante, más que nada por los masajes, porque había un aparato que era muy caro, que no podía comprarlo, no me abastecía para eso. Entonces, todo era a base de masajes, a base de ejercicios que tenía que hacer con ella. Y después, cuando lo llevé al médico, me indicó de que ella estaba mejor. Entonces, de que ya no era necesario, y me dijo, mientras que, como lo vi a tiempo, entonces, porque mientras más grande los huesos se ponen más duros, entonces más difícil en que se pueda enderezar. Entonces, mientras está pequeño, está en crecimiento, es que está un poco más flexible, por así decirlo. Entonces es donde aproveché y empecé a trabajar eso, ¿no? Y los zapatos ortopédicos sí me sirvieron bastante, el cual también ayudó a que se pueda formar lo que es su piecito. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos terminado esta parte de la entrevista, ¿no? Y bueno, agradecerle a usted por contarnos estas experiencias, ¿no? Esta etapa de su vida,
recordar, ¿no? Todo esto y bueno, muchas gracias por todas sus respuestas que nos van a ayudar al curso, ¿no? De psicología evolutiva y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, señora Alexandra. Muchas gracias, señorita Catherine. Quizás usted querría dar un mensaje final de la importancia de estas etapas. Pues la verdad es que uno siempre tiene que estar presto hacia el bebé, tiene que darle mucho, mucho amor porque eso marca mucho en la infancia del bebé, marca bastante porque el darle mucho amor hace que crezcan seguros, confiados de sí mismos y cuando crecen son personas seguras, son personas que sí se pueden enfrentar. Quizá puedes tener carencias de ciertas cosas, pero no puede faltar el amor en la familia, darle la atención que merece, corregirlo cuando tienen que ser corregidos, enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Entonces, a veces quizá puedo ser un poco muy estricta con ella, pero es que también no quiero que haga mal las cosas. Sé que se puede equivocar en cualquier momento, pero también quiero enseñarle cosas buenas para que ella cuando crezca tome buenas decisiones. A veces cuando me dice, mamá, quiero hacer esto, y yo le digo, tú puedes hacer esto, pero fíjate bien, si haces esto, te va a suceder de esta manera, pero si lo haces como yo te digo, te va a suceder de esta manera. Entonces depende de ti qué decisión tomas, y acorde a la decisión que tú tomes, tienes que afrontar las consecuencias. Si tomaste bien, genial, pero si son malas las consecuencias, afrontarlas y aceptarlas tal cual y reconocerlo. Entonces, yo creo que hay que sembrarle ese tipo de valores a los niños, a nuestros hijos, más que nada si queremos que sean buenas personas a futuro y que sean personas funcionales a la sociedad. Entonces, eso sería mi mensaje, señorita. Muy bien, muchas gracias, señora Alexandra, gracias por su mensaje y bueno, sabemos de que Fabi tiene una excelente mamá y será una niña muy linda, ¿no? Más adelante. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias.